Pues vamos a aprovechar el tiempo que tenemos. Tenemos 45 minutos. Gracias por estar en este taller. Como ya sabéis, mi nombre es Elizabeth y bueno, junto con mi familia, llevamos 21 años haciendo misiones en esta nación. Así que creo que sí tengo para compartir pantalla. Os quiero presentar a mi familia. No sé si la podéis ver ahí. Tengo 6 hijos. Sí, fácil. Entre los 21 años y 28 años. Así que el tiempo de un poco más de jaleo ya lo hemos pasado, pero están llegando los nietos. Entonces ahí los podéis ver. Tenemos 2 nietos. Y bueno, esto no lo hemos hecho solos. Ha sido el Señor que nos ha ayudado. Y haber leído ahí un poco el currículo, aparte de que soy maestra, estudié pedagogía, y trabajamos en el ministerio, pues la verdad es que he ejercido muy poco a nivel secular, puesto que con esta familia tan grande me dediqué a enseñar y a educar a mis hijos y bueno, y he ejercido en el ministerio. Por favor, nuevamente apagar los micros. Os animo a apagar los micros. Entonces, bueno, ahí ya habéis puesto un poquito cara a mi familia y como os estaba diciendo, este trabajo no lo hemos hecho solos. Cuando salimos a las misiones, con unos cuantos años menos que los que tenemos ahora, le preguntaba al Señor, Señor, nos estás llamando al viejo continente y se escuchan muchas cosas y me preocupan un poco mis hijos. Y él me dio una palabra en Isaías y decía que él iba a enseñar a mis hijos y que tuviera paz. Así que hemos hecho nuestro trabajo como padres, pero hemos confiado en lo que el Señor ha hecho. A día de hoy nuestros hijos con sus altos y sus bajos, todos están caminando con el Señor. Nuestra hija mayor está ahora mismo en el seminario, está ahora haciendo un máster, está en su año como de servicio. Nuestra segunda hija es la que tiene sus 2 niños y luego todo el resto están sirviendo y ayudándonos en la iglesia. Así que un preámbulo para que sepáis un poquito de mi vida y pues vamos a entrar en materia y no sin antes pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo. Así que Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de una vez más escucharte y yo te pido que me uses para transmitir lo que tú has puesto en mi corazón a cada una de estas personas que están aquí. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues ahí tenemos nuestro taller. Dios en cada una de las etapas de su vida. Así que yo os voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de vosotros tenéis familias? No, que llama la señora del grupo. ¿Y cuántos tenéis hijos o enseñáis a niños entre los 4 y los 14 años? Pensar en esta realidad. La mayoría, ¿no? Pues os tengo una mala noticia. Por favor. Es que
sus micrófonos para entender mejor. Por favor, gracias. Un mezclado. No sé si desde administración se pueden cerrar los micros. Estoy Bien, hablando con el técnico para que nos ayude. gracias. Bien, pues como se estaba diciendo, tengo una mala noticia. Y es que vivimos en una sociedad en la que estamos bajo ataque como familias. ¿Y de qué manera están siendo atacadas las familias en esta sociedad actual? ¿Y de qué manera están siendo atacados nuestros niños? Pues, primeramente, dentro de muchos ataques, estamos teniendo este ataque. La familia, tal y cual como Dios la ha estipulado en la Biblia, pues ya no es lo normal, ¿no? Como podemos ver en la imagen, nos están presentando, nos están metiendo un montón de diversidad familiar, ¿no? Modelos de familia como 2 papás, 2 mamás, con hijos. Eso es lo que nos están tratando de introducir y con lo que estamos viendo, ¿no? Con lo que nuestros niños están creciendo. Y esto pues ya es lo normal. Si tú enciendes la tele y ves los comerciales. Por favor, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Está entrando? Estamos muy bien todos, pero se animamos a apagar el micro. A ver, yo entiendo lo de la exclusión. Eso lo entiendo. María Elena, por favor, apaga tu micro. Bien. Estamos siendo atacados en este aspecto. Así que os decía que cuando encendemos la tele, ya es muy normal ver en los comerciales, pues, familias de esta índole. Es lo que nos están presentando, ¿no? Ahora lo raro son las familias que representamos tú y yo, las familias con los valores de Dios. Esto, nosotros ahora somos los raros. Y no solamente estamos siendo bombardeados por este tema de la diversidad familiar, sino que nuestros niños también están creciendo. A ver. En un entorno bombardeados de Internet. Invierten muchísimo más tiempo en juegos online, en videoconsolas, haciendo TikTok. Imaginaros todas las redes sociales que tenemos ahí, Twitter, bueno, todo. Invierten más tiempo en estas actividades que en las relaciones familiares e incluso en las relaciones con sus amigos. La comunicación verbal entre los niños hoy en día es casi que nula, tanto fuera como en sus casas. ¿Alguna vez os habéis parado a ver una familia comiendo en un restaurante últimamente? Si no lo has hecho, yo te animo a que lo hagas. Pero os vais a dar cuenta de que la gran mayoría está con un móvil en la mano. Están sentados ahí, pero con un móvil en la mano. Así que no están interactuando unos con otros. Sé que hay excepciones. Sé que en nuestros hogares no sucede eso. Pero es en lo que están siendo bombardeados nuestros hijos. Cuando los padres llegan a casa después de una larga jornada de trabajo, pues quieren desconectar. Y lo que menos quieren es llegar a jugar con sus hijos, llegar a tener un rato con sus hijos, sino que ellos simplemente quieren pues descansar. Y muchas veces se sientan en el sillón, encienden la tele, ven una peli o leen un libro, pero no tienen ese tiempo de calidad con sus hijos. Así que esto es a grandes rasgos, lo que podemos ver en las familias. ¿Y qué pasa? Pues que estas carencias se quieren suplir con, como vemos en la foto, llenándoles de presentes, ¿no? Estamos hablando de
en general de lo que está pasando en la sociedad. Así que vemos niños que están creciendo sin valorar las cosas, están creciendo porque con un afecto vacío, porque se les está dando todas las cosas, pero no lo que realmente ellos necesitan. Que lo que necesitan es tiempo de calidad, tiempo de afecto para con ellos, ¿no? Así que esto es lo que está pasando en nuestra sociedad actual. Y vamos a ir un poquito más allá. ¿Y qué decir de lo que se nos está viniendo encima con el tema de los colegios y la ley CELA? Creo que habéis escuchado hablar de esto, ¿no? No sé qué me ha pasado acá con el... ¿Me estáis escuchando? Sí. Bien. Sí, sí. La ley CELA que está ahora en los colegios. Se les va a enseñar a nuestros niños a descubrir su sexualidad con las distintas variedades que esto conlleva. Ya no se está hablando de un niño con pene y una niña con vagina, sino, ala, tú descubre y lo que te apetezca. Esto es la realidad. Conozco muchas maestras que están ejerciendo y se tienen que enfrentar a la realidad de que niños con 4 y 5 años los padres llegan a sus aulas diciendo que por favor ya no le llamen con el nombre que es, porque el niño ya no es un niño o la niña ya no es una niña. Esto es lo que estamos enfrentando. Y ¿qué hablar de la ley LGTBI que se suma y podríamos sumar muchas más cosas que se nos están viniendo encima? ¿Y qué genera todo esto en la vida de nuestros niños y en la sociedad como tal? Pues unos niños sin ética, niños sin límites, sin moral, una sociedad que está llena de estrés y de depresión. Y a mí esto me parece muy triste. Si miramos las estadísticas, vemos que cada vez los niños están sufriendo más de depresiones, de ansiedades, algo que a lo mejor antes no veíamos, pero esto es lo que está pasando. Y sobre todo una extrema necesidad de sentirse aceptados. Y esto conlleva un alto riesgo de inseguridad y un larguísimo etcétera de cosas que podríamos añadir aquí. Y esta es la realidad de lo que está surgiendo. No sé qué pasó con mi PowerPoint. Ya, ahora sí. Y todo lo que está, y todo esto, lo que está atacando es la Biblia y sus valores. Y todo lo que la Biblia nos enseña a través de ella. Es cierto que nuestra sociedad tiene muchísimas cosas buenas. Y creo que tú y yo estamos de acuerdo. Tenemos muchísimas cosas buenas, pero también tiene cosas muy malas y nuestros niños están siendo adoctrinados. En la mañana pudimos escuchar varias cosas acerca de esto, ¿no? Están siendo adoctrinados por un gobierno que no cree ni teme a Dios, y por inverosímil que esto suene, pues la gran mayoría de los niños se sienten perdidos. Así que nuestros niños, sin ser conscientes, están en una guerra, y tal vez no en una guerra como en una de esas 200 conflictos armados que hay ahora mismo a nivel mundial, pero están en una guerra que busca alejarles del amor de Dios, que busca alejarles de Dios, que busca alejarles de la identidad que nuestros niños pueden obtener en Dios y en su salvación. Por eso es que es un llamado urgente a que hablemos y les enseñemos a nuestros niños de Dios en cada etapa de sus vidas. Y
aquí podemos pensar, pero es que todo esto es lo que opina el mundo, ¿cierto? Todo esto es lo que opina el mundo. Y dentro de nuestro contexto eclesial, hay personas que todavía piensan que no es necesario hablarles a los niños del evangelio. No, no, a los niños hay que dejarlos. Ya vendrá su tiempo, porque creen que es mejor esperar a que ellos sean adultos. Pero, ¿qué nos enseña la Biblia de esta realidad? Es importante que hablarles y enseñarles a los niños del evangelio. ¿Tienen ellos la capacidad de entenderlo? Pues a todas estas preguntas, me gustaría tocar en estos minutos 4 aspectos fundamentales. Y con esto no pretendo inventar la rueda, porque tal vez tú ya has escuchado muchas de las cosas y una de las cosas que me encanta de nuestro Dios es que Él lo hila todo. Yo no había hablado ni con Andreita ni con Zulma, pero viene todo enlazado lo que hemos estado compartiendo. Así que lo que sí quiero es que juntos podamos reflexionar si verdaderamente estamos cuidándonos nosotros y enseñándoles a nuestros niños acerca de Dios en todas las etapas de su vida. Así que, pues vamos a entrar en materia. Y para entrar en materia, allí tenéis en el dossier, tienes para poder llenar algunos espacios si lo habéis impreso o si queréis tomar apuntes. Y es que todas las personas se identifican con 5 grandes dimensiones. Esto es lo que como personas somos, ¿no? Que es la física, la afectiva, la psíquica, la social y la espiritual. Y nos vamos a centrar en la dimensión espiritual en la niñez, que es lo primero que vamos a estar tocando. Y para hablar de la dimensión espiritual, tenemos que definir qué es esto, ¿no? Y la espiritualidad hace referencia a todos los aspectos de la vida humana relacionados con experiencias que trascienden los fenómenos sensoriales de la persona, ¿no? De otra forma, es todo aquello que tiene que ver con los sentidos. Eso es lo que tiene que ver con la espiritualidad. Es algo que es intangible y algo que no se puede ver. Eso es lo que tiene que ver con la espiritualidad. Muchos la espiritualidad la llaman como una energía interior que habita dentro del ser humano. Y todos, sin excepción, incluyendo los niños, tenemos una espiritualidad innata que nos aproxima a nuestras necesidades y a una búsqueda de poder ser felices. Entonces aquí yo os hago una pregunta. ¿Se debe ser religioso para ser espiritual? ¿Qué decís? Colocarlo ahí en el chat. ¿Es necesario ser religioso para tener espiritualidad? No, la mayoría están contestando no. ¿Por qué no? Alguien que me conteste por qué no. Podéis escribir ahí en el chat. Todos apuntan con que no. ¿Por qué no? Alguien dice lo que necesitamos es conocer a Jesús para ser espiritual. Entonces la gente que no cree en Jesús no es y tiene espiritualidad, no es espiritual. ¿Qué decís? Yo no creo que, buenas tardes, yo no creo que tenga que ser, la espiritualidad es un concepto de creencias.
y cada persona cree según su cultura y cómo lo crían en algo, sea o en Cristo o en Buda o en el universo o en el dragón. Entonces la espiritualidad es algo, no hay que ser religioso, simplemente es una cuestión de creencias y todos manejamos espiritualidades diferentes, pienso yo. Pero el espíritu que Dios nos ha dado, de que Dios nos creó con un espíritu para que se conecte con el Espíritu Santo. Entonces, si las personas no se conectan con el Espíritu Santo, su espíritu está muerto, ¿verdad? Pero pueden estar conectados con otro espíritu, ¿no? Entonces sí son espirituales. Bueno, bien, tenéis mucha razón. Bueno, con el espíritu, bueno, con Satanás. Bien, tenéis mucha razón, muchas gracias. Vamos a cerrar aquí este debate porque tenemos tela para cortar aquí. Pero efectivamente, la espiritualidad no se relaciona frecuentemente con la religión y la moral. O sea, hay personas que no creen en Jesús como su Señor y Salvador y son espirituales. Ahora, son espirituales de otra forma. Ya está. Entonces, puede darse perfectamente un creyente muy, muy, muy fervoroso como alguien que no lo es. Y la espiritualidad no es exclusivo de nadie. Está al margen de ideologías, sean estas religiosas o materiales. Entonces, pues la respuesta a esa pregunta de ¿se debe ser religioso para adquirir espiritualidad? Pues efectivamente es no. De ahí a que es muy importante que como la espiritualidad se mueve más en una dimensión de vivencias y no de creencias ideológicas, esto es un concepto muy universal. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que hay personas muy espirituales como, por decir algo, Dalai Lama en la cultura oriental y como el Papa Francisco en la religión tradicional. Así que la religión es una experiencia humana condicionada a normas, a ritos y a códigos morales. Esto tiene que ver con la espiritualidad. Y algunos de los estudiosos del tema relacionan la adquisición de la espiritualidad con el nivel cognitivo del niño. Entonces, el tiempo en que se inicia es realmente la espiritualidad no está muy claro, pero lo que sí es cierto es que la espiritualidad ocurre dentro de la familia, en el contexto de la familia, que somos los primeros educadores por excelencia. Así que se dice que nunca es demasiado temprano para adquirir esa espiritualidad. De hecho, esta mañana nos hablaba Zulma acerca de que ella discipulaba a sus hijos aún desde que estaban en el vientre, en su vientre, ¿no? Y efectivamente eso es cierto. Nosotros, los idearios de la espiritualidad se pueden comenzar a crear desde antes de que el niño nazca, aún antes de que el niño esté en el vientre, porque ya como padres estamos pensando, vamos a querer tener un niño y esto y aquello, y entonces ahí comienza el tema de la espiritualidad. Y el desarrollo de la espiritualidad en los niños está presente en cada momento y en cada situación de su vida. Y esto les servirá para crear autoconfianza. Y quiero hacer énfasis aquí en algo, que estamos hablando de lo que es la dimensión espiritual en la niñez. Era como el primer punto que quería tocar. Pero quiero tocar un segundo punto y es la diferencia entre el concepto de espiritualidad y el evangelio, que es muy importante. Aquí tuvimos un pequeño debate con referente al tema de la espiritualidad. Pero es importante que sepamos diferenciar este concepto de espiritualidad y evangelio debido a lo que hemos visto antes. La espiritualidad no siempre tiene que ver con las personas que están ligadas a Cristo, porque hay personas que están ligadas a otra creencia y son espirituales. Entonces, de ahí la importancia
de hablarles a nuestros niños de Dios en cada una de las etapas de su vida. Así que vamos a tocar primeramente los términos que en el diccionario nos dicen que es espiritualidad. Así que espiritualidad, si alguien tiene abierto su dossier, puede leer lo que dice ahí el concepto de espiritualidad. Espiritualidad, conjunto de ideas referentes a la vida espiritual, relativo a lo espiritual, dicho de una persona muy sensible o poco interesada por lo material. Bien, muchas gracias. ¿Y el concepto de evangelio, otra persona que lo pueda leer? Bien, dice que el evangelio es la historia de la vida, doctrina y milagros de Jesucristo, contenida en los 4 relatos que llevan el nombre de los 4 evangelistas. Eso es lo que dice el diccionario de la RAE. Y evangelio bíblicamente significa, pues, buena noticia de salvación, ¿no? Que Jesucristo traía para la humanidad. Entonces, vamos comenzando a enterarnos de que es importante tener en claro esos dos conceptos, porque se puede ser espiritual sin creer en el Señor. Entonces, dado que la espiritualidad es una herramienta muy, pero muy poderosa para tejer la resiliencia en el concepto de afrontar las adversidades con éxito o no, podemos ver que es posible educar espiritualmente a nuestros niños sin hablarles del evangelio. Me llamaba la atención en la mañana, algo que va muy ligado, lo apunté por aquí, y era que decía la hermana, cuando los niños salen de la escuelita, generalmente les preguntan, ¿te la has pasado bien? Eso es lo que generalmente preguntaban, ¿no? Los padres. Pero decía, ¿qué tal si les preguntamos, qué tal si Dios, qué es lo que Dios te ha hablado hoy? Entonces, podemos estar enseñando a nuestros niños a ser espirituales, pero no le estamos hablando del evangelio. En la espiritualidad podemos ver que desde la preconcepción hasta que el niño nace, las actitudes que nosotros tengamos con ellos van a servir para generar autoconfianza y les va a servir para toda su vida. Por eso es tan importante que cuando nuestros bebés están en nuestro vientre, pues podamos hablarles, podamos tocarles, ponerles canciones, y vemos que esto pasa en personas que no conocen al Señor, ¿no? Les colocan música clásica, tienen muchas cosas que hacen con los niños y no tiene que ver con hablarles del evangelio. Todas estas cosas son muy buenas y sirven para el desarrollo de los niños, pero hablarles del evangelio es mucho mejor, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Lo que nosotros buscamos es que el niño conozca a Cristo. Lo que nosotros buscamos es que él sea salvo, y con todo esto que le conlleva, ¿no? No que sea salvo, que crezca y que permanezca. Es lo que nosotros queremos. Estamos hablando de poder dejar un legado, de poder que nuestros niños tomen el relevo generacional. Así que es importante esta realidad. Una cosa es ser espiritual y otra cosa es hablarles del evangelio. Son dos términos que cuando ya les hablamos del evangelio, pues van muy ligados. No sé si hasta aquí me habéis entendido esta parte. ¿Tenéis alguna pregunta que la podéis hacer ahora para poder continuar? ¿Claro? ¿Hasta aquí? Bien. Pues el tercer punto que quería tocar era los mitos para poder hablar de Dios a los niños. Y como os decía, no son cosas que no hayamos escuchado,
sino que son cosas muy básicas, pero para hablar de estos mitos, tenemos que pensar que los niños tienen unas etapas en su vida, según los estudiosos, en este caso como Jean Piaget, decía que en la primera etapa de los niños era una etapa sensorio-motriz, que iba desde el nacimiento hasta los 2 años aproximadamente. La siguiente etapa era una etapa preocupacional, desde los 2 años hasta los 7 años aproximadamente, y la tercera era la etapa operacional, desde los 7 años hasta los 11 años. Este educador Piaget no quería decir que el niño careciese de memoria con la relación a las escenas previas, pero decía que lo fundamental era cómo se vinculaban entre sí la mente del niño con los estados momentáneos y también cómo dejan de vincularse. En pocas palabras, eran como eventos, no tenía memoria, no podían retener muchas cosas. Entonces, para Piaget era importante saber que hasta qué punto el niño puede enfrentarse conceptualmente a las transiciones que había entre cada etapa de su vida. Así que también hubo otro educador que decía, Martín Hugues, dice, usó formas sencillas y poco complicadas para demostrar que los niños menores de 6 años podían darse cuenta del punto de vista de otras personas, en el sentido literal de la expresión, de ser capaces de figurar, de ver lo que otra persona podía ver. Así que esto era lo que decían los estudios, pero ¿qué dice el Señor acerca de los niños? Y todos conocemos este pasaje de Mateo 19, 13 al 15, que dice que en cierta ocasión, lo voy a parafrasear, en cierta ocasión se acercaron a traer los niños para que Jesús orase por ellos y los discípulos dijeron, no, por favor, no molesten aquí. Y Jesús les dije, no, parad un momento, dejad a los niños venir y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que aún dentro de la iglesia como tal, tenemos todavía muchos mitos que tenemos que quitar. Gracias a Dios se han ido quitando, y una prueba de eso es ver tantas personas conectadas en una jornada como la de hoy, queriendo conocer más acerca de esta realidad. Así que uno de los mitos es que los niños no necesitan experimentar la salvación porque ellos no pecan. Entonces ahí en el dossier tenéis un cuadro también ahí. Y la verdad bíblica de eso es que el hombre nace con naturaleza pecaminosa. Entonces ahí tenéis algunos versículos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dentro de ellos también están los niños. Así que es un mito que creo que es para mí uno de los principales, puesto que si creemos que el niño no es pecador, pues no vemos la urgencia de hablarle del evangelio. Otro mito es que no entiende las cosas espirituales, pues como decía Piaget, no puede conceptuar ideas y formas abstractas. Entonces, si el niño no puede hacer esto, pues no le podemos hablar de Dios. Pero la escritura, la verdad bíblica de esto es que los niños no necesitan la razón para poder experimentar a Dios. Y ahí está 1 Corintios 2, 13 y 14, y Mateo 11, 25, que ahí dice que las cosas espirituales no se disciernen con la sabiduría humana. Entonces, es muy importante ver que todos esos mitos que se tienen, siempre hay una verdad bíblica que lo refuta. Así que otro mito es que no vive ni practica las cosas espirituales.
pues realmente sí es cierto. La verdad bíblica es que los niños también son seres totalmente, es un ser que está afectado también por el mundo espiritual, tanto por el mundo espiritual del enemigo como por el mundo espiritual de Dios. De ahí la importancia que les hablemos del evangelio. Marcos 7:24 nos está hablando de que el Señor se acercó y había una mujer que tenía una hija con un espíritu inmundo. Y muchos otros pasajes que podemos ver ahí. También está en Segunda de Reyes 5, del 1 al 5, encontramos otros episodios con esta realidad. Tampoco vemos la necesidad de hablarles a nuestros niños porque creemos que ellos no enfrentan problemas. Así que si los niños no enfrentan problemas, pues ¿para qué les vamos a presentar a Jesús? En la introducción les pude dar un pincelazo a todo lo que se están enfrentando nuestros niños en este tiempo. Y es importante ver que los niños tienen que estar protegidos bajo los ataques de los ataques del enemigo. Podemos ahí ver también esa realidad. Romanos 3:23 y en Lamentaciones también podemos encontrar como una verdad bíblica a esta realidad. Una de las cosas por la cual no se les habla del evangelio a los niños es porque se puede decir, no, es que no son miembros de la iglesia, no nos pueden aportar porque no cumplen algunos requisitos eclesiales o no tienen edad para hacerlo. Pero cuando miramos la escritura dice que todas las personas que confiesan, creen y experimentan el señorío de Cristo, pues son parte de su cuerpo. La escritura no me demarca edades como lo hacen los educadores, ¿no? Que catalogan las edades de los niños entre ciertos rangos. Y otro de los mitos que hay es que no pueden desarrollar dones ni ministerios, pues no entienden el significado y cómo desarrollarlos. Esta mañana veíamos cómo los niños podían compartir el evangelio unos con otros, cómo podían predicar, muchas cosas que los niños pueden hacer, orar. Y esos son los dones que están, ¿no? Entonces Dios no hace acepción de personas. Él los usa a los niños, al igual que puede usar a cualquiera de nosotros como adultos. Y es interesante ver que los niños son los que van a poder llegar a esta generación. En nuestra escuela dominical tenemos una nena y esta nena estudia en un centro de enseñanza concertada, pero pues es católico. Pero cuando salimos con ella al parque, esta semana ella le decía a un niño, oye, ¿tú sabes quién es Jesús? Y los niños en el parque le decían, ¿Jesús? Sí, el Padre de Dios, les decía ella, ¿no? Y les decía a los niños, ¿el Padre de Dios? Sí, el Padre de Dios. Y es muy importante que tú veas las pelis de Jesús y leas acerca de Jesús, porque Jesús es muy importante. Y yo pensaba, sí, dijo un error, porque Jesús no es el Padre de Dios. Pero ¿sabes que yo no hubiera podido sembrar esa semilla en el corazón de esos niños? Porque como están las leyes, en ese momento yo no podía acercarme a hablarles, a corregirles eso, esa realidad que le había dicho, pero los niños se quedaron pensando y luego estuvieron ahí jugando y ella seguía hablando de Jesús y que Jesús les ama. Entonces, los niños pueden llegar a lugares donde nosotros no llegamos. Es muy interesante esa realidad. Así que para que podamos enseñar a los niños en cada una de las etapas de su vida
es necesario que todos juntos, tanto como padres, como maestros, el liderazgo de la iglesia, estemos dispuestos a permitir que la eficacia de la palabra de Dios sea la que derribe todos esos mitos que hay alrededor de los niños y que se han levantado con el único objetivo de que los niños no sean enseñados y cuidados como Dios anhela. Sé que, como os decía antes, a lo mejor son muchas cosas que tú ya has escuchado, pero creo que tenemos que seguir diciéndolas. Me encanta la escritura cuando dice, el apóstol escribía en las epístolas y decía, os escribo esto y no es, os lo vuelvo a decir, no me es gravoso volverlo a decir, porque esto os va a ser útil. Y cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo derribe todos esos mitos y todas esas ideas preconcebidas acerca de cómo ver a nuestros niños y cómo pastorearlos, es cuando nosotros mismos nos exponemos a todo el poder sobrenatural de Dios que Dios tiene para ellos. Y es cuando realmente comenzamos a experimentar y a vivir un poderoso avivamiento entre los niños. Hace algunos años ya hay unos vídeos ahí en YouTube. No sé qué, me ha pasado el PowerPoint, así que por eso lo dejé de compartir. En niños que oran y oran por sus naciones, salen a la calle, están ahí en la brecha y tienen programas radiales, oran por situaciones sobrenaturales. Recuerdo uno que oraron por agua en su ciudad y al poco tiempo comenzó a emanar un pozo de agua donde decían que no había. Entonces, cuando nosotros nos quitamos todos esos prejuicios, pues es cuando realmente Dios comienza a operar en la vida de ellos. Yo le doy gracias a mis mentores. Yo conocí al Señor no tan niña, tenía 14 años cuando conocí al Señor como mi Salvador. Y doy gracias a los mentores que aguantaron mis meteduras de pata, que aguantaron tantas preguntas que yo hacía. Y doy gracias al Señor porque sigue aguantándome, porque sigue enseñándome. Y si no hubiera sido por esa paciencia que estos mentores tuvieron, pues a lo mejor no estaría yo hoy aquí sentada compartiendo con vosotros. Así que, y el último punto que quiero tocar es formas prácticas de enseñar de Dios a nuestros niños. Como vimos ahí anteriormente, pues es muy necesario enseñar de Dios a los niños en cada una de las etapas de sus vidas. Y de una manera práctica, la Escritura nos enseña que fuimos creados. El Salmo 139:13 dice que fuimos tejidos en el vientre de nuestra madre. Eso me deja ver que Dios pensó en mí. A mí eso me apasiona. Como dije, en mi casa no eran creyentes, no nací en un hogar creyente, pero sí en un hogar religioso. Mi madre fue religiosa, fue monja, con hábito y todo, 6 años después se salió, gracias a Dios, o si no, no estaría yo aquí. Después ella tuvo que pedir todos los permisos para salirse y eso, así que crecí dentro de un hogar religioso. No me hablaba, no sabíamos ni conocíamos realmente a Jesús como lo conozco ahora, pero sí que tenía una espiritualidad, así como os mencioné antes. Pero me encanta algo cuando mi mamá me habla de cuando estaba embarazada de mí y cuando nací. Entonces todas esas cosas me dejan ver que Dios tenía un propósito para conmigo desde mucho antes y de seguro vosotros tenéis muchas experiencias con eso. Y si no le habéis preguntado a vuestra madre cómo fue su embarazo para contigo y
y cómo fue ese tiempo, os animo a que lo hagáis los que lo podéis hacer. Así que en cada etapa de las vidas de los niños podemos enseñarles. Y en la gestación podemos comenzar a orar por ellos. Podemos hablarles, podemos cantarles, así como expresaba antes. Hay mucha gente que es espiritual y tiene mitos de que voy a ponerle música clásica al niño por esto, por aquello. No, ahí nosotros podemos comenzar a orar por nuestros hijos. Desde que nuestros hijos supimos que estábamos embarazados, con cada uno de los embarazos, orábamos por ellos. Les cantaba, mi esposo les cantaba, les hablábamos y eso genera en ellos una seguridad y una confianza, pero ya una seguridad y una confianza de que escuchan que hay un Dios, ¿no? Y seguimos orando por nuestros hijos. No es solamente en esa etapa que hay que orar por ellos, ¿no? Y tal vez en esa etapa los niños no pueden captar toda la dimensión del evangelio, pero sí que comienzan a tener una sensibilidad espiritual por el entorno espiritual, ¿no? Esta mañana Zulma decía, yo cargaba a mis niñas, lloraba por ellas cuando estaban ahí, pero cuando nacieron yo me las ponía en el cangurito y las llevaba conmigo cuando predicaba, las llevaba conmigo cuando orábamos. Eso es muy importante porque nuestros hijos van creciendo en ese entorno y se van dando cuenta que realmente hay algo diferente, alguien diferente. En los preescolares, que es de entre los 2, 3 y 5 años, es importante que nosotros seamos modelos. Y a lo mejor aquí es fundamental algo que son cosas muy básicas, pero que muchas veces se fallan. Y es que cosas como las que hacen todos los creyentes, que son cosas como tener buenas relaciones con los demás, un buen trato con su familia, ir a la iglesia, orar, leer la Biblia. Y tú me pensarás, pero Elizabeth, esto es, ¿qué me estás diciendo si eso es muy habitual? Pero ¿saben por qué lo digo? Porque hay muchas mamis, muchos padres que cuando tienen a sus niños dicen, ¿y qué pasa? ¿Por qué no has venido a la iglesia? Ay, es que el niño llora mucho, es que el niño me da mucha guerra, es que el niño esto, el niño aquello. Pero no, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer estas cosas. En esa etapa de sus vidas, tal vez nosotros no les estamos hablando como tal de las historias bíblicas, lo que Dios tiene para nosotros, pero sí las podemos simplificar y podemos realizar juegos, enseñarles canciones, muchas cosas que podemos hacer. Y la etapa escolar, vamos un poquito, ya vamos terminando. En la etapa escolar, ya que comprende más o menos dentro de los 6 a los 10 años, ya empiezan a ser diferentes y ellos empiezan ya a creer en las cosas que no ven. Por lo tanto, ya comienzan a ver que hay un ser superior que existe, ¿no? Y aquí ya leen, podemos tener un acercamiento más profundo con ellos a la palabra de Dios. Y nuestra responsabilidad como maestros y padres en esta etapa y en todas las etapas es como dice el texto del encabezado, ¿no? Que si lo volvemos a ese, dice Deuteronomio 6, 6 al 9, dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Entonces, es importante en esa etapa que comencemos a crear hábitos. Hablábamos esta mañana de disciplinas, decía Andreita. Esos hábitos exclusivos con el Señor. Sé que no es fácil crear tiempos devocionales en nuestros hogares. Mirad, nosotros lo intentábamos una y otra vez lo intentábamos hasta que lo pudimos lograr. Tuvimos muchas veces en que desistíamos. ¿A qué hora lo hacemos? ¿A qué hora no? Pero es importante que lo tengamos con nuestros hijos. Pero nuestros niños